Hola, bienvenidos a este espacio cultural donde tendremos la estupenda oportunidad de conocer los museos más importantes de las ciudades coloniales más notables del centro del país. El día de hoy visitaremos el Museo Regional de Querétaro, donde platicaremos con su directora, la licenciada Gina Ulloa. Conoceremos el primer edificio que se construyó en la ciudad en el siglo XVI, el ex convento grande de San Francisco, y a partir del cual se fue conformando la urbanización de Santiago de Querétaro. El edificio es bellísimo y alberga colecciones de objetos y obra artística que va desde la época prehispánica hasta nuestros días. Los invito a disfrutar de este programa, pero antes conozcamos un poco la ciudad de Querétaro, lugar donde se encuentra ubicado este museo. El estado de Querétaro se ubica en el centro de la República Mexicana, en una región conocida como el Bajío. Su nombre proviene del purépecha, que significa lugar de piedras o peñascos, y está conformado por 18 municipios. Su capital, Santiago de Querétaro, es una ciudad virreinal que fue fundada en 1531 y desde entonces ha estado muy ligado a distintos acontecimientos de la historia nacional. Gracias a la arquitectura colonial, el centro histórico de la ciudad fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996. Por su privilegiada situación geográfica, Santiago de Querétaro es desde el siglo XVII una ciudad con gran intercambio comercial, al estar situada entre la Ciudad de México y el norte del país. Sus principales actividades son la agricultura, el comercio, el turismo y sobre todo el importante desarrollo industrial que ha logrado en las últimas décadas. Durante las primeras etapas del periodo colonial, Querétaro fue una de las ciudades más opulentas e importantes de la Nueva España. Se fundaron muchos templos y conventos para fortalecer la evangelización, que aún hoy en día nos hablan del esplendor de su pasado. Franciscanos, carmelitas descalzos, jesuitas y dominicos llegaron a Querétaro para dar inicio a la conquista espiritual de la región. La ciudad de Querétaro ha visto a través de los siglos importantes hechos históricos. Los sucesos ocurridos en ella han forjado el curso de la historia nacional. Querétaro ha sobrevivido a guerras, epidemias y conquistas. Fue testigo de la pérdida de los territorios del norte, ha visto el triunfo de la República y se han firmado 2 constituciones. Es justamente a través de sus 8 importantes museos como podemos conocer la historia y la cultura de esta gran ciudad y de México. Un ejemplo de ello es el Museo Regional de Querétaro, ubicado en pleno corazón de la ciudad. Se encuentra instalado en una parte del antiguo convento grande de San Francisco, que fue el primer edificio religioso que se construyó en esta ciudad hacia 1540.
El museo nace en 1936 en este edificio que fue el primer edificio que se construyó en Querétaro. Es el que marca el centro y marca la traza de la ciudad. Fue un convento franciscano y actualmente ocupamos una tercera parte de lo que fue originalmente el convento, ya que abarcaba todo lo que son las plazas que están enfrente del museo, la Plaza de la Constitución y el Jardín Cenea. Ahí se encontraban las capillas, una serie de capillas, la huerta y el panteón, y abarcaba también hasta la siguiente esquina, otra cuadra más, acá donde está el Jardín del Arte, que era la parte de la enfermería y otras áreas de servicio a la comunidad que daba el convento. El convento no solo fue un sitio o un punto religioso aquí en Querétaro, sino también fue un punto muy importante de educación, ya que aquí se formaba un centro educativo en la época de la colonia, del virreinato, y se forma también un centro artístico. Entonces, a partir de entonces, desde que era un convento franciscano, viene a ser para Querétaro el lugar de promoción y difusión cultural también. El convento franciscano tuvo varias etapas de construcción, iniciando la primera en el siglo XVI. La actual fisonomía corresponde al siglo XVIII y en 1936, bajo la rectoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abre sus puertas como Museo Regional. Al asentarse en este inmueble, su acervo histórico y artístico se ve enriquecido desde sus paredes. Ocupa el patio principal compuesto de 2 claustros en planta baja y alta, el patio de los naranjos, el de novicios y uno de servicios. El edificio es digno de admiración por su belleza arquitectónica, majestuoso y severo a la par que alegre, además de ser testigo silencioso del acontecer queretano. Tenemos una doble responsabilidad, no solo por una de las colecciones más importantes de los museos de México, es uno de los museos regionales más importantes, ya que su acervo asciende a casi 20,000 piezas, en las que se incluye una biblioteca conventual, única en su estilo, en su género, y tiene una sección muy importante del México prehispánico, sobre todo las culturas otomí chichimecas, que fueron las que habitaron la zona de Querétaro. Y por supuesto, nuestro más importante contenido es el que va en la época del virreinato. Tenemos una selección de pinturas virreinales, de esculturas, muebles, y esto se suma al espacio. Entonces, como les comentaba ahorita, es una doble responsabilidad, ya que tenemos que custodiar el inmueble, que es una joya de la época, más sus colecciones. Es particularmente importante destacar que la colección de pinturas que abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días es muy valiosa porque incluye los principales temas como paisajes, bodegones, temas históricos y religiosos, además de retratos, realizados por destacados pintores como Echave, Páez, Vallejo, Ibarra, Clavé y Velázquez. El Museo Regional de Querétaro ocupa una tercera parte de lo que fue originalmente el Convento Grande de San Francisco. Fue el primer edificio que se construyó en Querétaro en 1540, es el punto que marca el centro y marcó el trazo de la ciudad. Además, tiene una de las colecciones más importantes de los museos de México, ya que su acervo asciende a casi 20,000 piezas.
Los invito a que continuemos conociendo este museo. El recorrido inicia en la sala Querétaro Prehispánico, que presenta las culturas precolombinas establecidas en las 3 zonas geoculturales del estado: los valles, el semidesierto y la Sierra Gorda. El centro norte fue ocupado por diversos grupos otomíes, nahuas, tarascos, pames, jonases, entre otros, que se desplazaban en un ámbito de encuentro entre los pueblos agrícolas y los grupos seminómadas, reconocidos por los nahuas del altiplano como chichimecas. Y esta suma las diferentes culturas que se dieron en el centro de México. Básicamente otomí, chichimecas, pero hay otras culturas que también aquí se sumaron. El contenido abarca primeramente una semblanza de cómo se pobló América y lo que fue Mesoamérica. Aquí tenemos una sección muy importante de piezas de las diferentes culturas de Mesoamérica, entre ellas mayas, aztecas, toltecas, etc. Luego empezamos por las culturas de la Sierra Gorda y de San Juan, del río de San Juan, que son de las más antiguas que hay aquí en la zona, para terminar con las culturas otomí-chichimecas, que luego ya se fusionan a la llegada de los españoles y empieza un mestizaje. Sin embargo, se han conservado en Querétaro cerca de 36 comunidades completamente originales, tanto en su lengua, está entre los 5 grupos más importantes de México que se conservan de forma auténtica o como fueron originalmente, que esto quiere decir que todavía conservan su lengua y sus dialectos, su religión, tradiciones y su arte, todo lo que son el arte de los textiles o el trabajo del barro, todo lo que son las artes populares, ¿verdad? La siguiente sala es la de los pueblos indígenas de Querétaro. En esta sala se recrea la vida, la sensibilidad, el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos otomíes y pames que habitaban el estado de Querétaro. Es tan importante que dedicamos una sala también que se llama Pueblos Indios de Querétaro. En esta se muestra una de sus tradiciones, que es, digamos, el núcleo, que son las capillas familiares. Ellos rinden culto a sus antepasados y a los dioses a través de las capillas familiares con un gran respeto, y son también oratorios familiares. Entonces se hizo se montó una capilla familiar con todos los objetos que tienen que llevar, ¿no? Porque tienen su simbolismo cada uno, el por qué las velas, el por qué las imágenes, la fotografía y tal. Luego tenemos el vestuario típico de las diferentes zonas, que son los pames, otomís, chichimecas, sus trajes típicos. También las máscaras que utilizan en diferentes rituales o en diferentes fechas. Tenemos una selección importante de máscaras. También aquí planos antiguos, los planos más antiguos que hay en Querétaro sobre estas comunidades. Estos proceden de la época virreinal y son también documentos muy importantes. Con sus singularidades étnicas y lingüísticas, los indígenas son parte esencial de la diversidad, las identificaciones profundas y las raíces culturales de la sociedad queretana. Es necesario el respeto a su lengua, su cultura,
sus formas de organización, su tierra y sus recursos. Aquí pasamos posteriormente a lo que es la sala de sitio, la cual nos habla del espacio, en sí, la vida del monasterio y cómo se fundó, cómo se construye, qué elementos se conservan originales también, como tenemos la sala de profundis, lo que fue el refectorio, que actualmente es el auditorio nuestro. Tenemos la sala capitular, que está dedicada a una selección especial de arte virreinal, y lo que era la vida en el monasterio, sobre todo la vida de los franciscanos, porque como ustedes saben, pues es una misión de humildad, de pobreza, de castidad, la de los franciscanos, y de ayuda al prójimo. De todas las diferentes órdenes que llegaron en la Nueva España, pues los franciscanos son los que promueven más la humildad y la educación, ¿verdad? Entonces aquí se habla acerca de esta vocación de los franciscanos y el cómo van evangelizando toda esta zona, que es una de las más difíciles, fue una de las más difíciles cuando llegaron los españoles, por tener una alta concentración de población indígena. Entonces aquí se da también un milagro, que es uno de los hermanos franciscanos elabora una imagen con caña de maíz, como se usaba en la época, y la visten, hacen la imagen de la Santísima Virgen, y van y la ponen en la pirámide de aquí de Querétaro, del pueblito, para ver si de esta forma los indígenas se acercaban un poco más a la nueva doctrina. ¿Y cuál va siendo su sorpresa para ellos? Que en muy poco tiempo los indígenas se acercaban cada vez más a la imagen, iban teniendo milagros y se iban convirtiendo. Entonces en muy poco tiempo hicieron una conversión a la nueva doctrina gracias a la Virgen del Pueblito. La obra de evangelización representó para España el argumento mediante el cual se pretendió legitimar ideológica y jurídicamente la conquista y colonización de los territorios americanos y el sometimiento de los pueblos que aquí habitaban. Los franciscanos se instalaron en México, Puebla y Tlaxcala. De allí se desplazaron hacia Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, para adentrarse hacia el norte. Estas obras y muchas más que ornamentaban los claustros, salas y celdas de los numerosos conventos de religiosos y monjas de esta ciudad, que alcanzaron gran opulencia sobre todo en el siglo XVIII, fueron rescatados de su desnutrición y robo en la época de la Revolución por el maestro Germán Patiño, y son la base de la espléndida pinacoteca que actualmente tiene el museo. También, gracias al empeño de este queretano ejemplar, se recuperó el edificio que prácticamente estaba en ruinas. Este año estamos celebrando 75 años, por lo cual pues vale la pena mencionar todo este esfuerzo que hizo Germán Patiño para reunir la colección y para lograr que este inmueble tan especial le fuera cedido para el museo. La siguiente sección es la de arte virreinal, la sala virreinal, la cual tiene una selección especial también de piezas y nos muestra
con una museografía muy contemporánea, ya que esta sala se acaba de renovar hace muy pocos años. Esta mezcla de razas, esta fusión de culturas y cómo va evolucionando en Querétaro, diferentes áreas gracias al impulso de la corona española, como es la tabacalera, las empresas textiles, o sea, cómo va cambiando el ámbito social también, se ve la moda como se presenta diferente, o sea, hay un cambio radical en las salas anteriores a la época del virreinato. Sumado a esto, bueno, pinturas muy valiosas de la época y de los patronos, ¿no? De los que ayudaron a transformar esta ciudad en una gran ciudad. La Sala Virreinal es la memoria gráfica de la organización social y religiosa que impusieron los conquistadores españoles a los grupos indígenas de la región. Tenemos al final de la sala del virreinato lo que son las fachadas de las misiones de la Sierra Gorda, ya que esta es una ruta también muy especial y que vale la pena promocionar. De aquí pasamos al pasillo de Miguel Cabrera, uno de los máximos exponentes del arte virreinal, en el cual tenemos una serie de pinturas enormes de medio punto, muy bellas, y todo el largo del pasillo está dedicado a Miguel Cabrera. Luego pasamos a la última sala, que es Querétaro en la historia de México, y aquí se ve cómo empieza el cambio al México actual, ¿no? Con la independencia, con la lucha de la independencia. Tenemos en Querétaro una de las mujeres pues más famosas de la época, que es doña Josefa Ortiz. Se le dedica un espacio, y a todos los insurgentes e insurgentes queretanos que apoyaron en esta lucha. Y finalmente, bueno, la evolución que se va dando a lo largo de la historia aquí en Querétaro, en diferentes ámbitos políticos y sociales. Y pasamos a la última parte, que es lo que viene a ser ya el Segundo Imperio, y otro capítulo muy importante en la historia de Querétaro, que es con Maximiliano. Es el Museo Regional de Querétaro, es el museo más antiguo que tenemos de la red estatal de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que está ubicado en la ciudad de Querétaro. Va con 75 años de haberse inaugurado, y bueno, es el museo que tiene la historia de toda la región de Querétaro y sus alrededores, de 7000 años antes de Cristo hasta 1917, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta sala en particular es la última sala del recorrido que se tiene organizado en el museo, en donde se narra la historia del surgimiento de esta nación. Esto es de 1810, a partir de todo el movimiento de independencia, el papel que juega Querétaro en todo este proceso de esta nación mexicana, hasta la firma de la Constitución de 1917. Es en términos generales lo que tenemos en esta sala, con unas excelentes obras de arte que se han venido incorporando a un guión histórico que nos permiten conocer pues, los antecedentes del pensamiento, de la nueva concepción del mundo, para poder dar surgimiento a la nación mexicana. La sala Querétaro en la historia mexicana
presenta a Querétaro como asiento de la independencia mexicana, sus protagonistas y retratos de héroes insurgentes. Se conservan piezas como el ataúd donde fue trasladado Maximiliano después de su fusilamiento y la urna utilizada para trasladar los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez de la Ciudad de México al mausoleo dedicado en su honor en el antiguo cementerio de la Cruz en Querétaro. El museo cuenta además con una biblioteca conventual que conserva cerca de 14,000 volúmenes, de los cuales algunos de ellos han sido escaneados y están disponibles para su consulta en Internet. Querétaro fue una parte importante en el movimiento de independencia de nuestro país, pero sobre todo es una ciudad bella y colonial. De esta manera llegamos al final de este programa de Museos de México. Esperamos haya resultado de su interés y agrado y le extendemos una atenta invitación para que nos acompañe en el próximo programa. Por mi parte, le recuerdo que la cultura también es divertida. Hasta la próxima.